Bueno, el fin de semana de México nos ha dado muchas cosas para comentar. Para empezar, quiero hablar de McLaren, quiero hablar tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri, de cómo ha sido su desempeño en esta carrera, a mi juicio. Y bien, empezó el Gran Premio con una ventaja de 14 puntos de Oscar Piastri frente a su compañero, y hemos acabado la carrera con un nuevo líder del Mundial, con Oscar Piastri recortándole 15 puntos a su compañero de equipo otra vez, en un Gran Premio donde McLaren, a mi juicio, sorprendió de lo bien que fue. Yo no esperaba sinceramente que McLaren fuera a ir tan fuerte este fin de semana, sobre todo el coche de Lando Norris, porque Oscar Piastri prácticamente no estuvo en ningún momento del fin de semana, a pesar de que remontó un par de posiciones durante la carrera. Pero sin duda este rendimiento de McLaren sorprende, viendo la tendencia de los últimos grandes premios, donde había sido batido tanto por Max Verstappen como por algún Mercedes o algún Ferrari, en alguna clasificación e incluso carrera. Entonces esto nos da otra cara al Mundial, donde parecía que Max Verstappen iba a tener el mejor coche aquí a final de temporada. Yo sigo pensando que Brasil va a ser un circuito bastante propicio para Verstappen. Sigo pensando que en Las Vegas McLaren debería sufrir bastante. En Qatar tengo ya mis dudas. Yo creo que ahí sí que McLaren debería estar mucho más fuerte que Red Bull, a pesar de que Red Bull haya funcionado bien durante circuitos de curva rápida. Y Abu Dhabi creo que será más parejo, pero yo creo que también debería estar Verstappen por delante, aunque yo pensaba que aquí en México Verstappen iba a dominar, y no ha sido así. De hecho, Norris le ha sacado unos 30 segundos a Max Verstappen durante la carrera. Entonces tenemos un nuevo paradigma para el Mundial, donde McLaren vuelve a estar fuerte, donde Lando Norris vuelve a ser ese piloto que, si le das un coche ganador, es capaz de estas cosas, como ha sido en otras carreras de esta temporada. Y un Lando Norris que ha llegado a final de temporada con un estado de forma realmente bueno, sinceramente. A pesar de que no había ganado las últimas carreras, estaba siendo muy superior a Oscar Piastri durante las últimas 4 o 5 carreras, estando por delante siempre de su compañero. Y desde luego que si McLaren sigue acompañando, y acompaña de la manera que ha acompañado a Norris este fin de semana, podemos tener un nuevo campeón del mundo y un Oscar Piastri que otra vez se ha desinflado a final de temporada y ha perdido el liderato del mundial. Probablemente perderá el segundo puesto con Verstappen, aunque esto dependerá también de cómo vaya el Red Bull y cómo vaya él, porque McLaren, viendo lo fuerte que ha estado, al menos debería estar a la par que Red Bull en próximas carreras, o al menos no tan lejos como por ejemplo estuvieron en Monza o estuvieron en Baku, donde realmente McLaren estuvo bastante lejos de la victoria. Y a Oscar Piastri se le está poniendo cara de Mark Webber en 2010, que curiosamente Mark Webber es el representante de Oscar Piastri, donde el piloto australiano también era líder del mundial durante las últimas carreras y perdió el liderato tanto por Fernando Alonso primero y luego por Sebastian Vettel, su compañero de equipo, que finalmente ganó el mundial. Y a mi juicio está sucediendo un poco lo mismo en ese sentido, de un piloto que era líder del mundial durante gran parte del año y que al final de año se desinfla y pierde el mundial. De hecho, no quedó ni siquiera segundo en ese campeonato del mundo. Y bien, es verdad que se ha rumoreado sobre tema de sabotajes entre el McLaren de Oscar Piastri y el de Lando Norris. Yo no lo veo. Sinceramente, si ves la vuelta de Q3 de Norris y de Piastri, hay una diferencia abismal. Hay una curva donde Oscar coge mal el vértice y pierde ahí 2 o 3 décimas con su compañero. Lando Norris, que le sacó 6 décimas a su compañero, y hubo tramos de la clasificación donde le estuvo sacando un segundo, muy parecido al año pasado, donde Lando Norris le sacó un segundo a Oscar Piastri a este trazado. Y lo más seguro, como dije en el último vídeo, es que Oscar Piastri quede tercero del mundial, viendo la tendencia que está siguiendo últimamente, viendo que Norris ya es líder del mundial, viendo que Verstappen sigue estando ahí, sigue estando por delante de Piastri en todas las carreras. Así que bueno, el líder del mundial durante gran parte de esta temporada tiene pinta que no lo va a ganar. Bueno, Max Verstappen tuvo un fin de semana bastante difícil, donde parecía que el neerlandés podría ganar otra vez este fin de semana. Finalmente no fue así. De hecho, como bien he dicho antes, se quedó a 30 segundos de cabeza de carrera. Bien es cierto que Verstappen no tuvo una gran quali, y me explico. Y es que Verstappen solamente, como veréis en la imagen aquí ahora mismo, solo le sacó 2 décimas en ritmo a una vuelta a su Noda, cosa que desde luego es algo poco habitual esta temporada. Y no estoy diciendo que 2 décimas sea poco, pero Verstappen le ha sacado durante este año un segundo a su Noda durante todas las clasificaciones de este año. Pienso que el Red Bull no estaba tan fuerte como otros circuitos. Pienso que Verstappen podría haber clasificado perfectamente en segunda posición. La pole lo hubiese tenido difícil, pero pienso que podría haber hecho primera línea perfectamente, y que realmente el ritmo de carrera del Red Bull era bastante bueno, porque en ritmo de carrera fue segundo coche, fue mejor que el Ferrari. De hecho, salió con el neumático blando a 12 segundos de Leclerc y le acabó pillando, y si no llegase por el Virtual Safety Car provocado por Carlos Sainz, lo más probable es que lo hubiera pasado.
porque estaba muy pegado en ese momento a Charles Leclerc. Bien es cierto también que el neumático blando en esta carrera era mucho mejor que el medio, y bien es cierto que el monegasco en ese momento llevaba el neumático medio, pero bueno, Verstappen, por ejemplo, estuvo sufriendo a principio de carrera con ese compuesto, pero realmente Verstappen hizo una buena carrera y casi logra el máximo objetivo que podía lograr el neerlandés este fin de semana, que era la segunda posición, y no lo consiguió, ya digo, por el Virtual Safety Car de Carlos Sainz. Y un Verstappen que recorta puntos a Oscar Piastri, otra vez, le ha recortado 5 puntos al australiano, pero ha perdido 10 puntos con Lando Norris. Y eso se queda una ventaja del británico de 36 puntos, así que Verstappen se puede decir, entre comillas, que ha recortado puntos este gran premio, pero es bastante relativo porque le ha recortado a uno de los McLaren y otro le ha sacado 10 puntos. Bueno, el mejor piloto de la carrera, que fue también nombrado como Driver of the Day, fue indiscutiblemente Oliver Behrman, que salía noveno y acabó cuarto, incluso estuvo rascando posiciones de podio durante gran parte de la carrera. Un Haas que este fin de semana estuvo bastante fuerte, después de meter las actualizaciones en Estados Unidos la pasada carrera, y desde luego que las mejoras han funcionado porque Oliver Behrman, a pesar de que hizo una gran salida y se colocó cuarto después de todo el rollo que hubo con el tema de la gente cortando las curvas y tal, que tuvimos por ejemplo en Verstappen y tuvimos en Hamilton y otros más que también se saltaron la primera curva. Oliver Behrman se puso cuarto, pero rodando a un ritmo bastante bueno. O sea, estaba rodando en tiempos de Piastri, en tiempos de Russell. Los Mercedes no pudieron pasar a Oliver Behrman con un Haas. Verstappen de hecho tampoco pudo pasar al británico. Tuvo que hacer una estrategia distinta porque la mayoría de pilotos fueron a 2 paradas y los cabezas de carrera fueron a una, tanto Leclerc como Norris como Verstappen. Y Verstappen simplemente por una estrategia distinta, alternativa a Oliver Behrman, le ganó la posición, pero no le adelantó en pista. Y tiene bastante mérito lo de Haas, porque son el equipo con menos recursos de la Fórmula 1. Es un equipo que prácticamente todo lo compra a un proveedor, que en este caso es Ferrari. Le compra prácticamente todas las piezas del monoplaza. Es como un Ferrari B en ese sentido. Y realmente el Haas es un coche que siempre sigue la filosofía Ferrari. Lo que dicta el equipo proveedor es la filosofía de equipo de Haas. No tienen fábrica, no tienen túnel de viento propio, entonces es un equipo bastante limitado en cuanto a recursos y resulta bastante destacable lo de Haas con los pocos recursos que tienen, el resultado que han hecho este fin de semana. Bueno, alguna cosita más que comentar de la carrera. Charles Leclerc acabó en segunda posición con un ritmo bastante peor que el de Lando Norris, donde quedó a 30 segundos a una estrategia bastante parecida al británico, y su compañero Hamilton, que partía en tercera posición, su mejor posición de clasificación en toda la temporada, cortó una curva luchando con Max Verstappen, le penalizaron con 10 segundos y a partir de ahí se fue a la octava posición y no tuvo ritmo para alcanzar a los coches de delante, ni a los Mercedes, ni a Piastri, ni a Verstappen, ni a su compañero de equipo, lógicamente. Entonces se quedó en octava posición, en una carrera donde parecía que Hamilton podía cosechar su primer podio con Ferrari, no sí o sí. Ya son 20 carreras sin podio por parte de Lewis Hamilton en el equipo de Maranello, donde el propio Lewis ha declarado que no cree que pueda tener otra opción de podio en lo que queda de temporada. De Fernando Alonso comentar que se retiró de la carrera, otra vez ya son 4 años consecutivos donde Alonso no acaba su carrera en México. Desde 2022 no acaba una carrera en México, en un circuito que lo tiene bastante cruzado porque en estos 4 abandonos, los 4 han sido por causas ajenas a él. De hecho, Fernando en el Autódromo Hermanos Rodríguez ha cosechado 3 puntos. Tiene bastantes más DNFs que puntos en este circuito. Bueno, el abandono de Alonso, según se ha reportado, aunque fue bastante extraño porque en el momento de entrar en boxes, Fernando, no había nadie, ningún mecánico de Aston Martin, o sea, les pilló, por así decirlo, totalmente desprevenido. Y también tuvieron un problema con la radio. Se ve que Fernando puso un canal distinto de radio que no se podía ver la retransmisión. De hecho, en las páginas estas de FMUTV y tal, donde puedes ver la radio de los pilotos, tampoco se podía ver. No se podía ver lo que estaba diciendo Fernando. Entonces, esto fue justo después de precisamente otra mala parada de Aston Martin, una parada de unos 7 segundos donde Fernando, curiosamente, al salir de box le sacó el dedito al mecánico y según se reportó fue un sobrecalentamiento de los frenos lo que provocó que Fernando abandonase. Esto debido principalmente a que México, al tener poquito aire fino por el tema de las alturas que están a más de 2000 metros y tal, es mucho más fácil sobrecalentar tanto el motor como frenos como los neumáticos. Por eso también es que tuvimos tanta degradación y la estrategia que optaron la mayoría fue a 2 paradas. Y bueno, este es el quinto abandono de Fernando Alonso esta temporada, después de abandonar en Australia en la primera carrera, en China en la segunda, abandonar en Mónaco por un problema de motor, abandonar en Monza por el problema de la suspensión, por el tema de la piedra, y abandonar aquí por un problema de frenos. Entonces es el cuarto fallo de fiabilidad de Aston Martin o de Fernando Alonso en este caso esta temporada, en una reglamentación donde la fiabilidad es bastante buena, donde prácticamente no hay problemas de fiabilidad.
hay muy pocos. Durante estas últimas 2-3 temporadas hay muy pocos problemas de fiabilidad. Entonces resulta bastante sorprendente y un aspecto que tiene que mejorar Aston Martin, como tantos que tiene que mejorar el equipo británico de cara a 2026 de la nueva reglamentación, donde se presupone que Aston Martin tendrá un coche más competitivo que este, y entonces se jugarán muchas más cosas y por lo tanto no se podrán permitir problemas de fiabilidad tan graves como los que está teniendo Fernando este año. En Brasil será otra historia probablemente, y además tenemos carrera sprint donde Aston Martin rinde mejor los viernes que los sábados y rinde mejor los sábados que los domingos, por lo tanto podemos tener una sprint donde Alonso pueda luchar en la parte alta de la tabla. Esperemos que sea así, porque es un circuito que además se adapta muy bien a las características de Aston Martin. En México para nada, porque además de tener largas rectas, teníamos, por el tema de las alturas en México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, hay que ir con máxima carga aerodinámica, hay muchísima presión en el aire, y eso a Aston Martin no lo viene nada bien, como prácticamente nada. La temporada de Aston Martin es un fracaso. Otra vez, después de un 2024 donde todo lo que metían eran peoras, este 2025 ha sido un año distinto porque es verdad que lo que han metido ha mejorado ciertamente el coche, pero ha sido bastante insuficiente, a pesar de que lógicamente los recursos del equipo y toda la mente de los trabajadores de Aston Martin están enfocadas en 2026, que es lo que tienen que hacer, pero aún así resulta bastante decepcionante la temporada de Aston Martin. Y poco más que comentar de la carrera. Fue, yo creo, el mejor gran premio desde el parón veraniego, que realmente la competencia era bastante mala porque desde Holanda todas las carreras habían sido bastante aburridas, la verdad. Entonces nos viene un final de mundial con 3 pilotos en 36 puntos y los dos McLaren a solo un punto de distancia, y la próxima carrera es probablemente el mejor circuito de todo el calendario, como es Interlagos. Así que nada, por mi parte poco más, nos vemos en próximos vídeos, apoyad el canal, like, suscripción, todo esto se agradece, y nada, nos vemos, chao.